Y bien, ahora vamos a empezar a hablar del río de aire que rodea la atmósfera con su movimiento serpenteante, ondulatorio, en latitudes medias de ambos hemisferios, que desde el punto de vista artístico yo le llamo serpientes de aire, y desde el punto de vista técnico todos los libros lo llaman la carta de 500 milibares. Bueno, buenas tardes. He querido insertar este pequeño video para comentarles que entramos en una parte del curso que son las cartas de altura. Para que se entienda la idea a dónde apuntamos, estas cartas, que en particular vamos a ver la que se llama de 500 milibares, que es más o menos la que se encuentra a 5.500 metros de altura, y ya apuntando a la importancia en el planeamiento de turismo aventura de alta montaña, es, por ejemplo, la que detecta las nevadas. Las nevadas, cuando se producen, tienen, ya lo vamos a ver en detalle, hasta incluso está coloreado en un tono azul, tienen unos sistemas de baja presión en altura, hay veces que son más severos, hay veces que no, que se va moviendo todo ese sistema alrededor del planeta con una cierta ondulación o serpenteo, que lo vamos a ver en detalle, es como para adelantarles un mapa topográfico. Y en el análisis de esas cartas, que hoy en día se puede ver en internet, vamos a ver cómo están detectados los sistemas de mal tiempo. O sea, ustedes un día miércoles o jueves quieren hacer un planeamiento, si van a una zona montañosa y se aproxima un área de mal tiempo, bueno, estas cartas lo permiten visualizar, como una importante nevada que hubo hace muchos años, un 9 de julio, y aquí la pude capturar a manera de ejemplo. Es importante entonces la interpretación de estas cartas, que por suerte hoy en día se pueden ver bien en internet en la dirección que yo les voy a mostrar en las próximas diapositivas. Hasta luego. Y bueno, para presentar este tema de la circulación general de la atmósfera en latitudes medias, en este caso del hemisferio sur, se me ocurrió presentar este cuadro de arte didáctico que yo hice hace muchos años dentro de lo que yo llamo arte didáctico, que bueno, este tema se caracteriza por causar una primera impresión en presentar un concepto. Yo en este caso así lo voy a explicar. Y bueno, los que les interesa este tema, que es medio artístico, lo pueden buscar en un blog que es arte didáctico de Ojeabil, que es blogspot.com.ar, creo. Bueno, ¿y qué les quiero mostrar acá? Para introducir el tema de la carta de 500 milibares, que después de todo, aquí vamos viendo algo. La carta de 500 milibares no es más que un testimonio de algo que está ocurriendo en escala planetaria, que acá está presentado como serpientes de aire, que generaliza que en general entre los 30 y 60 grados de latitud, yo después voy a ver si le busco un recorte de una página, de un apunte mío que habla sobre este tema en particular, yo lo estoy diciendo a grandes rasgos acá con el micrófono. Generaliza lo siguiente, acá muestra como los fotogramas de una película, donde día tras día va viajando una gran cantidad de aire, que nosotros en altura la vamos a detectar con la carta de 500 milibares, que en los términos técnicos, como dice acá abajo, meteorológicamente es lo que he llamado en varios libros como ondas de los oestes, oestes dominantes, o en inglés prevailing westerlies, que muestra esto, que el aire en latitudes medias en general en todo el planeta tiene un movimiento serpenteante. Técnicamente nosotros le llamamos vaguada a cuando la parte que se curva ciclónicamente, y cuña la parte que se curva anticiclónicamente, que aquí está dividido en varios fotogramas de una película, porque lo que se quiere mostrar es que el estado del tiempo que producen debajo es, como lo digo yo en mi apunte por qué cambia el tiempo, es de acuerdo al fotograma que está pasando arriba nuestro. Esto es un poco lo que vamos ahora a detectar
concretamente con la carta de 500 milibares, ¿no es cierto? O sea que por eso se les llamó serpientes de aire, porque realmente son, como lo está mostrando aquí el dibujo, una serpiente que va vivoreteando, que incluso sigue haciéndolo ese movimiento serpenteante alrededor de todo el planeta, dando la vuelta en todo el hemisferio, tanto en el hemisferio sur, que es este tramo que se está mostrando acá sobre el cono sur de América, como también en el hemisferio norte, siempre entre los 30 y 60 grados, que fue por ahí una de las preguntas de los parcialitos, donde el aire se mueve más rápido que el planeta. Bien, pasemos ahora a la presentación un poco tridimensional, y en particular de las cartas de 500 milibares en altura. Y bien, antes de empezar con las cartas 500 milibares se me ocurrió insertar esta diapositiva de animación, que en realidad ya la vieron, creo que en la primera clase, para mostrar cómo los oestes dominantes, o los prevailing westerlies en inglés, están aproximadamente en latitudes medias de cada hemisferio, para que interpreten un poco esas serpientes de aire que tenía curvatura ciclónica y anticiclónica. Las manchas blancas, que son nubes, y corresponderían a vaguadas, y los cielos despejados, que es el tramo entre vaguada y vaguada, corresponderían a las cuñas. Que esto también tiene que ver, ese viaje que hace el aire de oeste a este, como dice abajo, entre los 30 y los 60 grados de latitud, el aire se mueve más rápido que el planeta, ¿no es cierto?, que son los oestes dominantes, que fueron una de las preguntas que hice en uno de los parcialitos. Bueno, esto lo quise insertar para que vieran cómo el movimiento serpenteante tiene como testimonio las nubes y los cielos despejados, que no es más que el vivoreteo que hace el aire en latitudes medias con su tren de vaguadas y cuñas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora una presentación descriptiva de la carta de 500 milibares y vamos a introducir el concepto de isoipsa. La carta de 500 milibares es como una enorme sábana que envuelve todo el planeta, donde cualquier punto de esa sábana tiene el valor de 500 milibares. En latitudes medias se encuentra más o menos a una altura de unos 5.500 metros, y decimos más o menos, o sea aproximadamente, porque en las zonas polares, donde el aire se contrae con el frío, su altura es más baja, y en las zonas ecuatoriales, donde el aire se expande con el calor, su altura es más alta. O sea, que la altura de 500 milibares va subiendo a medida que nos acercamos hacia el ecuador. Entonces, para determinar su altura, se trazan las denominadas isoipsas. Iso igual, ipsas altura. La isoipsa, que son también llamadas curvas de nivel, son líneas que unen puntos de igual altura de una superficie isobárica, en este caso de 500 milibares. Aprovecho para hacer algunos comentarios. También se le llaman a las curvas de nivel topografías absolutas. Esto es semejante al relevamiento de un terreno, al relieve, donde los distintos niveles del terreno se marcan con líneas de igual altura. Bueno, en este caso, para hacer una semejanza, hagamos de cuenta que el terreno es la enorme sábana de 500 milibares, que diariamente va cambiando su altura, no está siempre en un mismo lugar, pero aproximadamente en latitudes medias está en el orden de los 5.500 metros, y como vamos a ver enseguida, para determinar las alturas que tiene la superficie de 500 milibares en distintos lugares del mapa, se trazan estas isoipsas en una cierta cantidad de metros, como veremos enseguida. Bien, vamos a hablar ahora del análisis de la carta de 500 milibares, o sea, la interpretación del trazado de las isoipsas. En meteorología se entiende por análisis de una carta al trazado de isolíneas, en este caso isoipsas, que sirven para interpretar lo que está ocurriendo con el estado del tiempo en distintos lugares del mapa. Por ejemplo, nevadas en cierta región, cielos despejados en otra,
si los cielos despejados se prolongan muchos días, ya tenemos casos de sequía. En fin, tiene distintos usos que por supuesto se van enriqueciendo con la práctica. Ahora bien, el motivo por el cual se trazan las isoipsas es analizar cómo se está moviendo el aire horizontalmente a la altura de la presión 500 milibares. De manera que hay que interpretar dos movimientos, como vamos a ver enseguida. Uno, el movimiento del viento a lo largo de las isoipsas, y dos, el movimiento de las formas que tienen las isoipsas, que son las ondas de los oestes, tren de vaguadas y cuñas, por lo que a continuación pasamos a desarrollar estos temas. Bueno, se me ha ocurrido hacer la siguiente grabación para el tema que viene a continuación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico. En este momento estoy en internet sobre esta pantalla que después se va a explicar en las diapositivas que siguen. Y acá, donde dice Field 500 milibares, voy a cliquear donde dice All Times. Y fíjense lo que pasa. Me aparece cartas de 500 milibares, voy diciendo, abajo a la izquierda lo que voy viendo es análisis 12Z del jueves 15 de octubre de 2020, la que dice debajo, dice a la izquierda 24 horas de pronóstico para el viernes 16 de octubre de 2020, luego pronóstico a 48 horas del sábado 17 de octubre de 2020, sigo, es pronóstico a 72 horas para el 18 de octubre de 2020 y luego la pronosticada a 96 horas para el lunes 19 de octubre de 2020 y luego para 120 horas de pronóstico para el 20 de octubre de 2020 y finalizando en la última carta pronosticada, abajo a la izquierda dice a 144 horas para el miércoles 21 de octubre de 2020. Esto se está haciendo en internet en tiempo real para que vean en forma práctica lo que ahora a continuación voy a explicar en el curso en forma teórica. Hasta luego. Bien, ahora vamos a presentar la carta de 500 milibares que utilizaremos en este curso. A los fines didácticos, en este curso utilizaremos la carta de 500 milibares que se obtiene en esa dirección de internet y luego tienen que cliquear 500 milibares, Geopotential Height and Vorticity, ¿dónde? Eso lo vamos a desarrollar ahora. 500 milibares geopotencial Height, que es altura, es el trazado de las isoipsas y aquí vamos a hacer un comentario. El metro geopotencial es un metro ajustado por gravedad desde el punto de vista técnico, pero acá en este curso a los fines prácticos lo vamos a considerar igual al metro, o sea que cada vez que vean metros geopotenciales interpreten metros. Y la vorticidad, que es la llamada vorticidad desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, vamos a presentarla a continuación para entender bien qué se entiende por vorticidad. Lo vemos a continuación. A continuación vamos a presentar el concepto de vorticidad, que como veremos significa rotación de un fluido. Lo presentamos ahora técnicamente para la carta de 500 milibares que vamos a ver. Y bien, esta es una diapositiva que fue confeccionada para interpretar la carta de 500 milibares que hace este modelo numérico de la dirección de internet que está ahí arriba. Y presentamos lo que se entiende por vorticidad, que son términos de mecánica de fluido. Vorticidad es el movimiento de rotación de un fluido. Bien, ahora en meteorología se le llama vorticidad ciclónica al movimiento de giro del aire en sentido ciclónico. Y puede ser por dos razones, porque la curvatura es ciclónica, como está indicado acá arriba a la derecha, lo voy a poner con el puntero. Es como ir una canoa en un río que tiene curvatura hacia la derecha, entonces la canoa se va curvando porque la trayectoria del río se curva. Un aspecto sería por curvatura ciclónica.
Y la otra razón es por cortante ciclónica, que es este otro caso donde voy a poner el puntero en la derecha. Digamos, imaginemos de nuevo un río. El río corre derecho, pero la velocidad en distintos lugares del río es distinta. Supóngase, acá hay 20 nudos, al medio hay 50 y por lo tanto más a la izquierda hay 80 nudos. Entonces una canoa o cualquier elemento tiende a curvarse hacia la derecha, entre paréntesis movimiento ciclónico, pero por cortante ciclónica. Entonces cuando el modelo detecta que hay ya sea curvatura ciclónica o cortante ciclónica, le va a dar, como dice acá abajo, tonos azules, que será todo lo que sea vaguada, en la carta de 500 milibares y por lo tanto va a estar asociado a mal tiempo. Esto se me ocurrió hacerlo a mí porque hasta ahora todos los alumnos lo entendieron, para que un poco se conozca la herramienta de mecánica de fluidos que los modelos numéricos utilizan para pronosticar desmejoramiento, tonos azules, o mejoramiento, tonos rosados, con respecto a la carta de 500 milibares. Y sigamos, para terminar, es vorticidad anticiclónica. Se le llama el movimiento del giro del aire en sentido anticiclónico, que es lo mismo. Puede ser por curvatura anticiclónica, que es esta que está aquí, hacia la izquierda, porque la trayectoria del río, supóngase que se trata de agua en un río que corre, la trayectoria es anticiclónica, o bien por cortante anticiclónica, porque las velocidades son de manera tal de que acá, por ejemplo, hay 80 nudos, a la izquierda de la corriente hay 50, después hay 20, y por lo tanto una canoa o un elemento tiene una curvatura de vorticidad anticiclónica por cortante, y por lo tanto los tonos rojos, rosados, en la carta de 500 milibares van a estar asociados a buen tiempo. Ahí abajo cerramos diciendo que organizar salidas o navegaciones mientras pasa una cuña, o sea, con las tonalidades estas de vorticidad anticiclónica, que serían las cartas de 500 milibares los tonos rosados. Y bien, ahora seguimos utilizando la misma carta para ver ejemplos de vorticidad. Utilizamos, por ejemplo, dos sectores de la carta que tienen las siguientes vorticidades. Como está indicado ahí con la flecha azul, ese sector es en el Pacífico Sur, tiene vorticidad tipo ciclónica, cuanto más azul mayor vorticidad, como está indicado el abanico de arriba a la derecha, y el trazo negro de circulación obviamente está asociado a la circulación ciclónica. Lo que pasa es que acá el coloreado incluye dos cosas, como se vio en la diapositiva de vorticidad. La vorticidad por curvatura y también por cortante, o sea que están sumadas las dos, cosa que el modelo computacional lo puede calcular, y en base a eso le da un tono azul en distintos tonos, de celeste a azul oscuro, tanto más azul cuanto mayor vorticidad ciclónica tiene. Punto. Ahora pasemos a la vorticidad anticiclónica. Y bueno, tomamos este otro ejemplo, que sería en el Océano Atlántico Sur, con tonos rosados también. Cuanto más oscuro es el tono rosado, mayor es la vorticidad anticiclónica, y le corresponde ese trazado, una porción de esa flecha negra, dando vorticidad anticiclónica, repito, en este sector del mapa que sería en el Atlántico Sur. Y bueno, todo esto por supuesto ocurre en 500 milibares y se han tomado estas dos curvaturas, una de vorticidad ciclónica en tono azul y otra de anticiclónica en tonos rosados, para entender en este producto que contiene vorticidad en la carta de 500 milibares, aclaro que no todas las cartas de 500 milibares incluyen el parámetro de vorticidad, pero yo considero que desde el punto de vista didáctico es útil para que se entienda, o sea que las personas entiendan el concepto de vorticidad, tanto ciclónica como anticiclónica, en este caso concretamente sobre la carta de 500 milibares. Bien, vamos a ver ahora este cuadro de productos que se obtiene en internet en la dirección que está acá arriba, indicada por el puntero en rojo. Y más abajo dice Medium Rain Forecast for South America, o sea, pronóstico en el mediano plazo para Sudamérica. Que para decirlo de entrada, este cuadro hay que interpretarlo así. Primero voy a referirme a las filas y después a las columnas. En las como dice acá en este encabezamiento, son imágenes de mapas del tiempo.
aquí dice field, que significa campo. Como les decía, en las filas son todos productos, ¿no es cierto?, que obtiene esta dirección de internet, de la cual, como está editado acá, yo más que nada para el curso las trabajo en 500 milibares, que nos vamos a referir enseguida, y después superficie. Conclusión: todas las filas son productos, de las cuales yo voy ahora en esta clase de hoy a referirme a 500 milibares, ¿no es cierto?, con las características que tenga. Y en las columnas son todos tiempos, lo vemos así. Si se cliquea donde dice All Times, le va a salir todos los pronósticos referidos de ese campo. Por ejemplo, acá 500 milibares. Y donde la columna siguiente, que dice análisis, como dice acá abajo, son productos diagnosticados, o sea, quiere decir que obtenidos en base a los últimos datos recientemente, que son cartas de la última hora. Supónganse que ustedes, el día que sea, les pongo un ejemplo, a la noche, ¿no es cierto?, cerca de las 8 de la noche, sí, cliquean acá, les van a aparecer los productos de la última hora, que son, calculando que si son las 8 de la noche, 12Z, o sea, los de las 9 de la mañana. Porque les voy diciendo, los productos que analiza esta dirección de internet son cada 24 horas, o sea, cada 12 horas, a las 12Z y a las 00Z, a las 12Z y 00Z. ¿Qué quiere decir? A las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche en hora local. Por eso les digo, si ustedes cliquean a las 20 horas local, a las 8 de la noche acá en Buenos Aires, y van a encontrar el producto de las 12Z, el de 9 de la mañana, etcétera. Esto para que sepan cuáles son los tiempos en que todos estos productos son analizados. Cualquiera que sea el producto, volviendo al ejemplo, en este caso, en la clase de hoy, 500 milibares, todas las demás columnas, escuchen bien, como dice acá abajo, son productos pronosticados para las horas indicadas. ¿Qué quiere decir? Que si cliquearon para 500 milibares All Times, les van a aparecer 2 puntos. Primero, la última carta analizada del día, como les dije, la que corresponde a la hora anterior a la que ustedes cliquearon. Después, el campo pronosticado a 24 horas, luego el pronosticado a 48, a 72, que es lo que va diciendo arriba, día 1, día 2, día 3, día 4, hasta un pronóstico de 144 horas, que es el día 6, como diciendo, este modelo numérico, con las características que tiene, efectúa cartas pronosticadas hasta el 6º día. Luego hay un comentario en lo que tiene que ver con la teoría del caos. A medida que pasa el tiempo de pronóstico, lo que se dice la calidad de la información ya va perdiendo confiabilidad. En inglés le dice goodness, que se llama bondad del modelo de ajuste. O sea, normalmente en la práctica uno recomienda trabajar con cartas hasta 24, 48, 72, que son fieles, porque después se pueden ver cartas pronosticadas, pero van perdiendo un poco de confiabilidad, salvo una gran ola de frío, o sea, una situación muy dominante, y sí, es captada hasta el 6º día. Eso después lo vamos a ver, es lo que tiene que ver con el orden de escala. Bien, ahora voy a detener un comentario que aparece acá en rojo, que dice: importante para organizar salidas. ¿A qué me quiero referir? Como esta clase de hoy trata de la carta de 500 milibares, esta carta, que un poco es la que delata las nevadas, este renglón que estoy indicando con el puntero, que estoy barriendo, indica que acá van a aparecer, después que uno cliquea All Times, como dije, la última carta analizada del día que se cliquea con el mouse. Y a partir de ese día, las pronosticadas a 24, 48. ¿Qué quiere decir? Que supónganse, ustedes se van un día miércoles, quieren planificar para el fin de semana, sábado y domingo, porque van a la alta montaña. Y bueno, esta carta de 500 milibares les va a indicar cómo va a estar el tiempo, en cuanto a si el día va a estar bueno, va a estar nublado, pueden haber nevadas, etcétera. Que eso ya lo tienen que ir jugando ustedes de acuerdo al tiempo presente, si quieren, acá en Buenos Aires, y qué tipo de carta de 500 milibares muestra lo que tenemos encima. Pero
para ir por partes, eso lo vamos a ir explicando a continuación. De todas maneras, si me olvidé algo o alguno quedó con alguna duda, siempre mándenme un correo electrónico ahí a ojeabil@yahoo.com.ar, que yo les consulto algún hueco o algo que se haya interpretado mal, que a veces suele pasar, o sea que no tengan problema en consultarme las veces que quieran. Bueno, ahora sí pasamos a los productos estos de 500 milibares, que son tomados como ejemplo, en base, repito, a este cuadro de productos, cuya dirección de internet está acá arriba. Y bien, habiendo obtenido ya esta carta de 500 milibares en la dirección de internet que figura ahí, luego de haber cliqueado 500 milibares, geopotencial, altura y vorticidad, vamos a ver los datos que presenta esta carta. En primer lugar, abajo a la izquierda, que en general todo el zócalo de abajo indica los productos que tiene la carta. En primer lugar, el tipo de producto. En este caso, como se ha cliqueado la columna de análisis, es la carta analizada de la última hora y fecha que viene a continuación. Seguidamente se ve la fecha y la hora, en este caso Wednesday 6 de noviembre, o sea, miércoles 6 de noviembre del año 2002, porque está en inglés, y a la izquierda la hora 00Z, o siempre en hora internacional. Luego, abajo sigue diciendo 500 milibares, altura geopotencial, que es lo que va a estar indicado, que luego lo veremos en detalle, son las isoipsas en decámetros. Notemos que acá van a aparecer 3 cifras, porque son decámetros, o sea, los metros van a estar dados en decámetros, que cada uno de ellos es el valor de la isoipsa, como veremos luego. Y finalmente está indicada la vorticidad, con la palabra vorticity en inglés, con las unidades que corresponden, que luego en otra diapositiva vamos a ver la importancia que tiene en cuanto a la tonalidad que le va a dar por el tipo de vorticidad que tiene, que he explicado ya en la diapositiva anterior, que van a ser los tonos azules. Cuanto más azul, más vorticidad de tipo ciclónica, o sea de mal tiempo, y con respecto a los tonos rosados, que va a marcar las cuñas y situaciones de buen tiempo debajo de la carta de 500 milibares, también de acuerdo, cuanto más rosado, de acuerdo al abanico que está arriba a la derecha, que explicaremos aparte en otra diapositiva el ejemplo de vorticidad. Bueno, para cerrar entonces este cuadro que presenta los datos de esta carta, estas serían las 4 datos que da esta carta de 500 milibares de esta dirección de internet. Y bien, ahora comenzamos a hablar sobre el trazado de las isoipsas. Repasando este concepto, la isoipsa es una línea de igual altura, significa que es línea que une puntos de igual altura de una superficie isobárica, en este caso 500 milibares. Repasando cuando vimos viento, el viento corre a lo largo de las isoipsas dejando bajos valores a la derecha de su trayectoria y altos a su izquierda, esto en el hemisferio sur. Y, para cerrar este concepto, la trayectoria del viento es la que describe las vaguadas y cuñas, que son las ondas de los oestes, que también las veremos a continuación. Para ver un ejemplo concreto, aquí tenemos, por ejemplo, en un óvalo redondeado el valor 585, recordar que están en decámetros, que significa que esa es la isoipsa 5850. Y esta otra, con un óvalo en 582, que son decámetros, es la isoipsa 5820 metros, así como están representados, repito, en esta carta de 500 milibares. Entonces, aprovechamos estas dos isoipsas para para refrescar el concepto de viento, que corre a lo largo de las isolíneas, dejando bajos valores a la derecha de su trayectoria y altos a su izquierda, y ese sería, por ejemplo, el viento que corre en ese sector del mapa, partiendo del hecho que siempre deja bajos valores a su derecha y altos a su izquierda. Y en general tenemos que toda la carta se interpreta con los distintos vientos que van corriendo, como están indicados ahí en alguna de las flechas que se han puesto debajo, siempre, repito, dejando bajos valores a la derecha y altos a la izquierda. Representa esto, por ejemplo, es importante para la aviación cuando se vuela en este nivel, el consumo de combustible, etcétera, cómo está corriendo el aire ese día, esa hora, en esa parte del planeta, y
corriendo el aire a lo largo de los canales de isoipsas y que es como corren los vientos. Por supuesto, teniendo en cuenta los conceptos de viento, cuanto más apretado es más fuerte, cuanto más separado es más débil, para ligar el concepto de vientos y de isoipsas. Continuando con esto, fíjense que va a marcar el dibujo, debido al trazado de la isoipsa. Ahí tenemos una vaguada, aquí tenemos una cuña, aquí tenemos otra vaguada, para cerrar el concepto de cómo las isoipsas determinan cómo corre el aire a lo largo de los canales de igual presión, que serían las isoipsas, en este caso de 500 milibares, trazadas ahí en esta carta, y a su vez la forma, que es el tren de vaguadas y cuñas, que vemos que esto de alguna manera forman parte de las ondas de los oestes. Lo vemos así. Y bueno, aquí dejamos la carta totalmente libre para visualizar las ondas de los oestes, que es la que corre ahí en latitudes medias, en este caso del hemisferio sur, a través del tren de vaguadas y cuñas que hicimos referencia, ¿no es cierto? Y bien, aquí volvemos sobre la carta del 6 de noviembre que vimos hace un rato, para marcar, en este caso, dentro de las ondas de los oestes, ya hablando con propiedad del flujo sinusoidal de 500 milibares, y bueno, que uno vaya viendo, como indican las flechas en negro, el tren de izquierda a derecha, lo que es cuña, vaguada, que no es más que marcar las ondas de los oestes, donde, como dice arriba, las cuñas están asociadas a buen tiempo, los tonos rosados, y las vaguadas están asociados a mal tiempo. Y bueno, para ir cerrando ya este concepto, como dice abajo, sugerencia jugar con estas cartas y notar el tiempo donde se encuentren, qué sé yo. Si ustedes están en Buenos Aires, y bueno, y quieren ver qué va a pasar mañana o pasado, cliqueen en el modelo acá por ejemplo para entrar en detalle sería así. Y bueno, presentados los conceptos anteriores, para visualizar el movimiento de las vaguadas y cuñas, o sea, las ondas de los oestes, a continuación vamos a ver dos cartas de 500 milibares con 24 horas de diferencia, o sea, del 6 al 7 de noviembre a 00Z, por poner un ejemplo, cómo se van desplazando con el correr de las horas y de los días el tren de vaguadas y cuñas de las ondas de los oestes. Lo vemos a continuación. Y bien, como les estaba diciendo, lo que quiero que noten es que ahora que voy a avanzar la diapositiva, a ver, lo voy a marcar con el cursor, con el puntero luminoso. Fíjense, estamos en el día 6 de noviembre. Préstenle atención a esta área de mal tiempo, que es todo vaguada, en tono azulado, que está en el Océano Pacífico Sur, que se va acercando, ahora se van a dar cuenta, a la costa sur de Chile, por un lado, y esta otra cuña de buen tiempo, que está al este de la costa argentina, que acá está el Río de la Plata y extiende todo un eje hacia el sur. Dentro de 24 horas, o sea, cuando yo clique y pase a la carta siguiente, va a ser la del 7 de noviembre. En todo caso, ustedes tienen la ventaja de volver la película para atrás, volverle a dar play para jugar con eso y que vea cómo es el movimiento en general de esta vaguada y cuña, que en realidad no es más que el movimiento de todo el tren de las ondas de los oestes, que yo denominaba por ahí serpientes de aire. Ahora voy a hacer avanzar la diapositiva a la carta siguiente 24 horas después, fíjense. Y bien, aquí transcurrieron 24 horas, fíjense cómo, si se dieron cuenta, y si no, vuelvan la película hacia atrás, esta vaguada que la estoy marcando con el puntero en rojo, ya se acercó más a la costa chilena. Ven, por ejemplo, si ustedes estuvieron haciendo una excursión en la provincia de Santa Cruz, ese día verían cómo el cielo se empieza a nublar y empieza a llegar un desmejoramiento del tiempo, viniendo del oeste, que está conformado con toda vaguada en altura y ciclón, porque acá está cerrado, proveniente del Océano Pacífico. Esto por un lado. Y con respecto a esta cuña en el Atlántico Sur, también se ha corrido en 24 horas hacia el este.
Y acá hay un aspecto cinemático que está indicado acá arriba, voy a llevar el puntero. Ahí, allá arriba dice, estas ondas se desplazan aproximadamente a 36 kilómetros por hora hacia el este. Acá hay un dato muy importante. ¿Qué quiere decir? A ver si yo lo digo en estos términos. Que más o menos 36 kilómetros por hora es el orden de cinemático de movimiento en lo que hay que esperar un cambio de tiempo. Vamos a ponerlo en un día en que ustedes se levantan. Es un día espléndido. Ya hacia el mediodía empieza a nublarse el cielo. A la tarde, media tarde ya se nubló todo y a la noche llueve. Bueno, es un típico ejemplo que ha ido desmejorando. Entonces uno se preguntaría, ¿y a qué velocidad vino ese desmejoramiento? Bueno, en promedio, como dice ahí, 36 kilómetros por hora, todo se va corriendo hacia el este, en este caso, en la onda de los oestes, y acá, en caso particular, se puso un testimonio de un movimiento de 24 horas, del 6 al 7 de noviembre, de un determinado año, eso no interesa, para que se entienda cómo las formas del dibujo van moviéndose hacia el este, llevando su mal tiempo o buen tiempo, según sea vaguada o cuña. Y bien, esta es una diapositiva, cuadro, ayuda a memoria, para que quien quiera usarlo a nivel práctico, todo lo que vimos, sería así, bueno, la dirección de internet, la que está arriba, y para trabajarlo esto, porque lo que requiere es, bueno, jugar con el internet y ver cómo el tiempo está afuera, en el lugar donde estén, o hacia el lugar donde tengan planificado salir. Como dice ahí, punto 1 para el producto fill, 500 milibares geopotencial, altura y vorticidad, cliquear sobre All Time, seguidamente aparecerán todas las cartas de 500 milibares en siguiente orden. Esto es un poco lo que dije al principio. La primera carta, abajo a la izquierda, se leerá análisis. Y es la última carta analizada del momento, o sea, del momento que ustedes cliquean o que abren internet. Las siguientes son cartas pronosticadas para los días subsiguientes. Abajo a la izquierda se indicará para qué día y hora está pronosticada cada carta. Claro, vean abajo a la izquierda y le dice 24, 48, 72 horas. 2. Análisis de la persona interesada en planificar salidas. Observar los colores azules para tener en cuenta la zona pronosticada con mal tiempo. Supónganse que ustedes se van a Mendoza, Bariloche, o a Entre Ríos, etcétera, o a Isla Grande de Tierra del Fuego, de acuerdo a donde van, cómo viene coloreada esa zona. Si hay tonos azules, pueden ser nevadas, lluvias, cielos nublados, etcétera. Y después dice ahí, observar los colores rojos para tener en cuenta las zonas pronosticadas con buen tiempo, cielos despejados, tiempo seco y bueno, posibilidad de heladas, etcétera, es el caso que sea invierno. Comentario, notar cómo los colores se van desplazando hacia el este día a día, que son las ondas de los oestes. Y finalmente se pone referencia, este cuadro de productos se elabora, porque una vez preguntó un alumno en el CENT, bueno, como está indicado ahí, está alugado en la Universidad en Virginia, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora un importante ejemplo de mal tiempo en la cordillera y de nevada para que vean una aplicación de práctica de cómo está el estado del tiempo y cuál es la carta de 500 milibares de ese día. A continuación vamos a ver situaciones de nevadas utilizando la carta de 500 milibares. Bueno, este es un ejemplo de una carta de 500 milibares que la fui a buscar y la edité el mismo día que había un aviso en el diario, como dice arriba, que decía: aviso de mal tiempo en la cordillera, cerrado el paso al Cristo Redentor, 300 camiones varados. Y eso ocurrió, esa noticia, el día 3 de agosto del 2004. Entonces, ¿qué hice? Fíjense que abajo a la izquierda, vamos a repasar acá, dice análisis, en la columna que yo les conté en el cuadro que dice análisis, y en este caso tomé la carta para editar de 00Z, eso dice TUE, que es Tuesday, 3 de agosto del 2004. O sea, como diciendo, fíjense, a ver si entienden lo que hice yo. Cuando ese día 3 de agosto vi ese titular, dije, bueno, voy a capturar esta carta para ver qué estaba pasando en altura. Y bueno, justamente, fíjense, acá está más o menos
Mendoza, el Paso Cristo Redentor, es donde yo estoy poniendo el puntero en rojo. Y bueno, fíjense todo lo que hay al oeste. Hay todo un sistema de baja presión y de vaguada lo que es abierto y ciclón lo que es cerrado, al oeste de la cordillera, lo que explica que esté cerrado el Paso del Cristo Redentor por las intensas nevadas que estaba dando este sistema en altura de vaguadas y ciclón, captado en este caso por la carta de 500 milibares que le di en la dirección de internet en una aplicación práctica, y bueno, y muestra cómo el mal tiempo en la cordillera, en la zona de Cristo Redentor, es debido a esta baja de altura que en este caso se ve en la carta de 500 milibares. Y bien, esta es otra situación semejante a la anterior, correspondiente al 20 de junio del 2011, que también los titulares de los diarios decían unos 1000 camiones varados en la cordillera por intensas nevadas. Y bueno, fíjense cómo desde un punto de vista generalizado también hay una baja ubicada en la zona de Mendoza en altura, en el paso a Chile, y bueno, como diciendo, si bien los dibujos no son exactamente iguales a la de la carta anterior, pero bueno, el hecho concreto es que hay un sistema cerrado en altura, como está indicado ahí, vaguada con baja en altura, o ciclón, o depresión también se llama, que es lo que está produciendo el mal tiempo en alta cordillera y el impacto que causa en este caso, 20 de junio del 2011, unos 1000 camiones varados que no pueden cruzar. Bueno, análogamente, fíjense que abajo a la izquierda está los datos de la carta, análisis dice 12Z, Mandi 20 de junio del 2011, porque los días están en inglés, por poner otro ejemplo de cómo se usa la carta de 500 milibares con respecto a el mal tiempo, en este caso en alta cordillera. Y bien, ahora vamos a ver una situación de nevada en la Argentina que fue noticia el 9 de julio del 2007. Vamos a ver cómo una vaguada barra baja en altura detectada en 500 milibares al oeste es un indicador que el mal tiempo se acerca. Bueno, aquí nuevamente vemos la carta de 500 milibares, donde se volvieron a editar el significado de isoipsa, vorticidad ciclónica, mal tiempo, etc. Y acá el elemento significativo es que acá está indicado, con el puntero láser rojo lo estoy marcando, como dice arriba, vaguada en 500 milibares que anuncia las nevadas en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, que se detectaron para el 8 y 9 de julio del 2007. Notar lo siguiente, esta carta, como dice abajo, es la carta analizada de 12Z, o sea, de 9 de la mañana del 5 de julio. Repito, esta es la carta diagnosticada, o sea, del tiempo del día, tomada el día 5 de julio. Y acá se está viendo que en altura hay una depresión que luego, por eso se coloca como ejemplo, va a dar nevadas los días 8 y 9 de julio. La configuración, bueno, es la que se ve ese día 5 de julio en 500 milibares. El viento corre a lo largo de las isoipsas, se detecta la baja, y ahora vamos a ver cómo evolucionó los días posteriores. Bien, acá ya notamos, es el día 9 de julio del año 2007, 12Z como está indicado abajo, y como dice el cartel, ya esta vaguada está produciendo nevadas a las 9 de la mañana en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, el 9 de julio del 2007. Como anécdota de ese día, recuerdo que se veía por televisión los granaderos y los desfiles con la nevada encima de los uniformes, como un hecho anecdótico, que era un 9 de julio, estaban desfilando y la nevada había llegado a superficie. Acá, desde el punto de vista meteorológico, hay que decir que si estaba nevando en superficie es porque ese día
la isoterma de 0 grados estaba bien baja y el copo de nieve permaneció en estado de hielo, de manera que cuando llega a superficie está muy próxima a la isoterma de 0 grados. Porque para contarla desde otro punto de vista, si ese día la isoterma de 0 grados hubiera estado muy alta, entonces ya cuando el copo la atraviesa empieza a fundirse y es lo que muchas veces llega a la superficie como una llovizna, como aguanieve, que es la nieve casi derretida. Bueno, volviendo a la carta de 500 milibares, esta entonces la configuración del 9 de julio del 2007, donde en este momento, con esta configuración de altura en 500 milibares, se están produciendo nevadas en la zona central del país. Estas son distintas fotografías obtenidas el día de la nevada en el centro del país, que abarcó desde el oeste hasta el este. En este caso, bueno, fotos de Buenos Aires, de acá de Bursaco, y las noticias del diario Clarín del día siguiente a la nevada. Dentro de este contexto vamos a aprovechar cómo la carta de 500 milibares es un poco testimonio de este fenómeno que ocurrió con la erupción del volcán Puyehue, que es la dispersión de cenizas que ocurrieron. Vamos a ver la influencia meteorológica sobre el efecto de dispersión de la ceniza del volcán Puyehue, que se produce el 9 de junio del 2011. Y bien, antes de ver la situación meteorológica de ese día, vamos a presentar un concepto en meteorología que es el término advección. Advección significa transporte horizontal de una propiedad cualquiera por acción del viento. Puede ser el olor, puede ser el calor, el frío, etc. En este caso, vamos a verlo en el producido de cenizas volcánicas, como son advectadas obviamente a sotavento del volcán, según el croquis que está ahí arriba. Y bueno, vamos a ver ahora, justamente utilizando la carta de 500 milibares, el testimonio de cómo se dispersaron las cenizas volcánicas del Puyehue. Y bien, esta es la carta de 500 milibares del 6 de junio del 2011, 12Z, como dice abajo. Y lo que se va a mostrar acá, que resultó interesante, es cómo la parte delantera de cuña, de esta cuña que se encuentra acá en el Pacífico, va a ser la que con su movimiento de viento del sudoeste y luego el viento del sector oeste, va a llevar las cenizas volcánicas del volcán Puyehue hasta Buenos Aires. O sea, notar lo siguiente, como en este caso, de acuerdo a la situación meteorológica, siendo la carta de 500 milibares un testimonio, las cenizas del volcán Puyehue son advectadas, o sea, transportadas, llegando hasta Buenos Aires, que se encuentra en el punto que he dejado el puntero láser en rojo. Veámoslo así. Bien, en esta carta ya es un mapa satelital, una imagen satelital. Se puede ver lo siguiente. En este lugar donde está el puntero es la erupción del volcán Puyehue. Y notar el pincel de cenizas que deja el volcán a sotavento, que en este caso son registradas por la imagen satelital, como dice arriba, del 5 de junio del 2011, satélite GOES 12, a las 22:45 Z, que es lo que está indicado arriba con los datos de la imagen satelital. Esto ya, como dice arriba, es la imagen del 6 de junio del 2011 a las 19:28 hora internacional. Y
como está indicado acá, fíjense la trayectoria de las cenizas del volcán después que hacen este movimiento, ¿no es cierto?, que de alguna manera indican los vientos de 500 milibares. Acá lo voy a hacer al revés, está en el océano Atlántico y volviendo hacia atrás en la marcha de las cenizas hace este recorrido y acá está nuevamente el volcán. O sea que evidentemente la trayectoria de las cenizas en altura es un poco la que delata, en este caso la imagen satelital, y es la que llevan los vientos en altura, de los cuales parte de ellos se delatan en la carta de 500 milibares. Acá tenemos nuevamente la carta del 9 de junio y bueno, nuevamente el volcán Puyehue se encuentra en el punto rojo, el que indica la flecha negra como volcán Puyehue, y acá vemos la trayectoria de los vientos, ¿no es cierto?, de sudoeste, como llegan hasta la parte norte de Buenos Aires, incluso sur de Brasil, como es advectado. Amanecen cenizas sobre Buenos Aires, notar la trayectoria del viento, es como dice ahí el cartel, ¿no es cierto?, que se encuentra en esta zona, Buenos Aires. Acá. Esto está ocurriendo el jueves 9 de junio del 2011. Vamos a fijar bien como conclusión el concepto de isobara e isoipsa de la siguiente manera. Las isobaras son líneas de igual presión, se trazan en la carta de superficie, o sea, a nivel del mar. Mientras que las isoipsas son líneas de igual altura, que se trazan en las cartas de altura diferentes, 850, 700, 500 milibares, etc. Desde el punto de vista del significado, volviendo a cada una de estas isolíneas, la palabra isobara significa igual presión, mientras que la palabra isoipsa significa igual altura. Como ejemplo de referencia, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un esquema vertical donde vemos la carta de superficie, que es esta que está acá abajo, señalada con la flecha roja, donde están trazadas isobaras. Y varias cartas de altura, por ejemplo 850 milibares, 700 milibares, 500 milibares, 250 milibares, donde a la derecha se encuentran aproximadamente las alturas a que se encuentran cada una, donde en cada una de estas cartas de altura las que están trazadas son las isoipsas, indicadas por este grupo de flechas negras. Esto para diferenciar entonces, con referente al trazado de las isolíneas llamadas isobaras para la carta de superficie, donde todas están referidas a nivel del mar, y las llamadas isoipsas, que son líneas que unen puntos de igual altura de una determinada superficie isobárica para cada una de estas llamadas cartas de altura. Eso entonces es para que quede claro el concepto que hay entre isobara, que es a nivel del mar, y el de isoipsa, que es para cada una de las cartas de altura correspondientes, como están indicadas en este esquema. Y bien, volviendo sobre esta diapositiva que vimos clases atrás, cómo las ondas de los oestes en altura, o sea en 500 milibares, conducen los sistemas en superficie, altas y bajas migratorias, vamos a verlo ahora desde una perspectiva en la vertical, para que se vea bien, digamos, en dos planos superpuestos, en altura y en superficie, cómo es que las ondas de los oestes
en altura en 500 milibares conducen los sistemas en superficie, que son las altas y bajas migratorias. Bien, en esta diapositiva vamos a ver cómo la parte delantera de cuña conduce las altas en superficie, que es el movimiento de los anticiclones migratorios a nivel del mar. Entonces, lo que está en trazo negro es la circulación en 500 milibares, que es lo que está trazado en altura por medio de las isoipsas. Y lo que está en color rojo es la circulación en superficie, que son las isobaras. Conclusión, lo que está visto desde arriba es todo una cuña en altura en 500 milibares, cuyo eje de cuña, como está indicado ahí, divide la parte trasera de cuña y la parte delantera de cuña, que es la que tiene el buen tiempo. Y en color rojo, señalado con una letra A, que sería el anticiclón en superficie, para los días 1, día 2 y día 3, se ve cómo desde altura la parte delantera de cuña conduce los anticiclones migratorios en superficie hacia el noreste. Y bueno, y acá a manera de aplicación práctica vamos a ver lo mismo con un mapa de Sudamérica debajo. Así vamos viendo día a día cómo el anticiclón migratorio de superficie, que son las isobaras trazadas en rojo con la letra A, se mueven hacia el noreste. Esto sería para el día 1. Esta otra diapositiva sería para el día 2. Fíjense cómo se va moviendo hacia el noreste. Y esta diapositiva sería para el día 3. Y bueno, para una aplicación práctica a manera de ejemplo, vamos a ver la evolución de un anticiclón migratorio durante los días 8, 9 y 10 de mayo del 2002 a manera de ejemplo. Y bueno, esta es la carta de superficie del 8 de mayo del 2002, donde vemos un anticiclón superior 1028 milibares entrando por Patagonia Sur. Es como si fuera el día 1. Aquí lo vemos ya movido hacia el noreste para el día 9 de mayo del 2002, con un valor central de 1024 milibares. Y aquí lo vemos el día como día 3 para el 10 de mayo del 2002, con un valor central de 1020 milibares. Y así hemos visto en 3 días la evolución de este anticiclón migratorio para mayo del 2002, cómo evolucionó hacia el noreste, digamos a lo largo de la costa argentina. Y bien, de la misma manera vamos a ver ahora cómo la parte delantera de vaguada conduce las bajas en superficie, que es el movimiento de los ciclones migratorios a nivel del mar. Y bueno, lo mismo, lo que está en negro es el trazo de la circulación de 500 milibares, o sea, las isoipsas en altura, y lo que está en rojo es la circulación en superficie de las isobaras. Ahí vemos, en este caso, la vaguada, como en su parte delantera, que es la que lleva mal tiempo, va conduciendo una baja migratoria en superficie, en este caso a lo largo de día 1, día 2 y día 3, y ahora vamos a ver también un caso práctico. Y bien, este es el mismo ejemplo con el mapa de Sudamérica debajo. Aquí tenemos una baja colocada sobre el continente para el día 1. Aquí tenemos la posición de la baja para el día 2, siempre conducida hacia el sudeste, con parte delantera de vaguada. Y aquí tenemos la posición de la baja migratoria para el día 3.
Y bien, como dije recién, vamos a ver ahora un ejemplo de la evolución de un ciclón migratorio durante los días 8, 9 y 10 de junio del 2011. Bien, aquí tenemos la posición de la baja, en este caso sobre el mar, que es un ciclón inferior a 992 milibares, esto correspondiente al 8 de junio del 2011 a 12Z. Y ahora vamos a ver la posición 24 horas después. Aquí transcurrieron 24 horas, estamos en el 9 de junio del 2011. Notar, como dice ahí el cartel, la marcha del ciclón migratorio hacia el sudeste. Estamos en el segundo día. Y ahora pasamos al tercer día, que es la carta del 10 de junio del 2011, donde también se nota la marcha del ciclón migratorio hacia el sudeste, en este caso prácticamente toda la trayectoria de los 3 días sobre el Océano Atlántico Sur. Bueno, vamos a ver en detalle los oestes dominantes. Dentro de los oestes dominantes vamos a analizar la franja de latitudes medias del hemisferio sur, haciendo un resumen de lo que ya hemos visto, que es la franja que corre entre los 30 grados de latitud sur, rodeado de un cinturón de altas presiones, y los 60 grados de latitud sur, que es otro cinturón de bajas presiones, llamados bajas subpolares, y las primeras altas subtropicales. Notemos acá algo importante. Fíjense que el corredor de los oestes dominantes, de alguna manera, sigue cumpliendo la ley que en el hemisferio sur la circulación, y los vientos en particular, corren dejando bajas presiones a la derecha de su trayectoria y altas presiones a su izquierda. Bueno, dentro de esta franja vamos a ver en detalle los oestes dominantes, acá en particularidades en el hemisferio sur. Y bien, ahora sí, entrando en detalle, podemos decir lo siguiente. Circulación predominante en latitudes medias, que son las ondas de los oestes. Entre los paralelos 30 y 60 grados de latitudes medias de ambos hemisferios, se observa que toda la masa atmosférica fluye con una circulación predominante de oeste a este, manteniendo un permanente movimiento ondulatorio, llamado onda de los oestes, debido a que esta franja de aire se mueve más rápido que el planeta, que son los llamados oestes dominantes, o en inglés prevailing westerlies. Siguiendo el modelo de circulación para el hemisferio sur, estas ondas transitan por un corredor dejando altas presiones a su izquierda, que son los anticiclones subtropicales, y bajas presiones a su derecha, que son las bajas subpolares. Esquemáticamente es como está representado en este dibujo, que significa una cinta cinematográfica con varios fotogramas, donde cada fotograma, de acuerdo a la circulación que trae, y representa el tipo de tiempo que tiene debajo. En general, este serpenteo que tiene el aire va a llevar consigo los cambios de tiempo que vamos conociendo. En general, mal tiempo asociado a vaguadas, o sea, tramos de curvatura ciclónica, y buen tiempo asociado a cuñas, que es tramo de curvatura anticiclónica. Y esta forma, como lo dice acá arriba, digamos, el correr de la película, de los fotogramas, está en el orden aproximado de 36 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Aquí abajo resume un poco el aspecto meteorológico del tiempo que produce, donde dice la forma que tiene la onda tiene que ver con el tipo de tiempo que produce debajo, o sea, las vaguadas asociadas a mal tiempo, las cuñas a buen tiempo, y cuando se mueve el serpenteo de vaguadas y cuñas va cambiando el tiempo que corresponde. Y bueno, aquí en particular sí, vamos a ver el efecto de cadena montañosa, porque cuando las ondas de los oestes atraviesan el cono sur de América, se produce el efecto de la cadena montañosa que constituye la parte sur de la cordillera de los Andes. Recordemos que en la terminología barlovento es el lado de donde viene el viento,
y sotavento el lado hacia donde va el viento. Entonces, resumiendo lo que dicen ahí las flechas verdes, Chile es un país que tiene meteorología de barlovento, de cadena montañosa. O sea, el serpenteo, la circulación de los oestes viene por el Océano Pacífico, encuentra el continente, ve que está la cadena orográfica y por lo tanto tiene una meteorología de barlovento, de cadena montañosa. En cambio, la flecha que está del lado argentino, como dice abajo, tiene una meteorología de sotavento, de cadena montañosa, que, como dice ahí, entre paréntesis, esto crea dificultad en los pronósticos. Yo, que he estado muchos años en mesa de pronóstico, es cierto, como los sistemas vienen del Pacífico, encuentran el continente sudamericano, que a su vez tiene la cadena montañosa de la cordillera de los Andes, y un poco, para utilizar un término, se desdibuja el sistema de cuando viene del lado del Pacífico y luego pasa y se reorganiza sotavento. Pero eso muchas veces, de acuerdo a la forma que trae el sistema que viene, trae alguna dificultad en los pronósticos. Bueno, esta diapositiva quiere resumir y repite ahí arriba que la película corre a 36 kilómetros por hora, que de alguna manera está diciendo que es la velocidad con que cambia el tiempo, qué sé yo, nos levantamos una mañana, el día está despejado, resulta que hacia el mediodía empieza a nublarse, después a la tarde se terminó de nublar, llueve a la noche y el tiempo ha ido cambiando y uno se pregunta qué velocidad, y aproximadamente a 36 kilómetros por hora, que equivale a una velocidad en meteorología referida a nudos que es de unos 20 nudos, ¿no? Velocidad con que más o menos cambia el tiempo. Y bien, dentro de la onda de los oestes vamos a ver un aspecto muy interesante que es el arco iris como señal óptica para el pronóstico. Y bueno, aquí vamos a repasar el concepto de arco iris, que es un fenómeno óptico. Toda vez que se vea el arco iris es porque en ese lugar está llegando los rayos del sol que se encuentran a nuestras espaldas, donde dentro de las gotitas de nube el haz de luz se refracta y se refleja volviendo al observador con un determinado ángulo, el cual determina un determinado color. O sea, toda vez que se vea el arco iris siempre va a estar el sol a nuestras espaldas y delante justamente el arco iris está indicando que allá hay nubosidad. Bien. En el contexto este que estamos viendo de las ondas de los oestes, vamos a ver, como dice el autor Sverre Petersen en su libro Introducción a la Meteorología, cuando habla de los dichos del campo y de los observadores, de la gente, esas cosas que van quedando en los dichos populares, justamente vamos a utilizar el arco iris como señal óptica para el pronóstico, teniendo en cuenta lo ya visto sobre las ondas de los oestes, acá en latitudes medias. Vemos los dichos a continuación. Arco iris como señal óptica para el pronóstico. El dicho dice: arco iris al amanecer, el mal tiempo se acerca. Veamos el razonamiento. Supongamos que en este velero se vea el arco iris al amanecer. Si se ve al amanecer, se va a ver al oeste, porque como el arco iris está del otro lado de donde da el sol, o sea, el sol está a la derecha porque está saliendo, y al oeste se ve el arco iris, o sea, al amanecer, indica de que allí hay mal tiempo. Y como estamos en la zona de los oestes dominantes, si el mal tiempo lo tenemos al oeste, es que se está acercando. Por lo tanto, el arco iris al amanecer, el mal tiempo se acerca, porque está ubicado desde donde viene la nubosidad traída por las ondas de los oestes. Y bueno, y la otra regla es arco iris al atardecer, el mal tiempo se aleja. Y bueno, la explicación es que si vemos el arco iris al atardecer, es porque el sol se está poniendo por el oeste, y allá hacia el este, si hay arco iris, es que hay nubosidad. Y como estamos en el corredor de los oestes dominantes, esa nubosidad se está alejando porque se la está llevando la onda del oeste. Conclusión: arco iris al atardecer, el mal tiempo se aleja.
Aquí finaliza la 7ª clase de este curso a distancia de meteorología con la modalidad de aula virtual. Cualquier consulta me la hacen llegar al correo electrónico que figura debajo. Hasta cualquier momento.